Bienvenido a Colisión Neuronal, un viaje por la inequívoca retórica del Homo sapiens, inmerso en la agonía y decadencia de su ser. Es el momento de la revolución intelectual. ¿Estás listo para saciar tu curiosidad? El bioterrorismo es un delito que precisa de la liberación intencional de virus, bacterias, toxinas u otros patógenos con el fin de causar enfermedades a personas, animales o plantas. En algunos casos, el fin es provocar la muerte. En este episodio, descubriremos a fondo las principales amenazas que se esconden en este medio de aniquilación. Un ataque biológico no siempre se percibe al momento. La mecánica consiste primeramente en que los profesionales de la salud de la localidad afectada reportarán un patrón inusual de enfermedades o la existencia de una ola de personas enfermas que necesitan atención médica de emergencia. Probablemente se alertaría al público a través de mensajes de emergencia por la radio, la televisión o redes sociales. Según la Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida como Interpol, el bioterrorismo es una amenaza real. Investigaciones recientes revelan que tanto las personas como los grupos terroristas y los delincuentes tienen la capacidad y la intención de usar agentes biológicos para provocar daño a la sociedad, ya que esto implica un perjuicio masivo y que si se planea con mucho cuidado es más complicado dar con los autores de tal transgresión. Aunado a esto, el libre acceso a Internet permite que los bioterroristas tengan datos biológicos reales y recurran a canales de comunicación ocultos y anónimos como la Deep Web. Esto para comprar, vender e intercambiar información y para comunicarse entre ellos sin ser detectados. El daño causado por un suceso de este tipo puede alcanzar magnitudes insospechadas al provocar un gran número de contagios y de muertes, sembrando el miedo y el pánico a escala mundial. El uso de patógenos microbianos como posibles armas de guerra o terrorismo datan de épocas muy antiguas. Entre las más citadas se encuentran episodios como el de los hititas, enviando carneros infectados con tularemia a sus enemigos en el siglo XIV a.C. La contaminación del suministro de agua 600 años antes de Cristo con el hongo Claviceps purpurea por parte de los asirios. El lanzamiento de cadáveres de víctimas de la peste en los muros de la ciudad de Kefa por los soldados tártaros en 1346 y la propagación de la viruela a la población estadounidense nativa leal a Francia mediante sábanas contaminadas por los ingleses en 1763. Durante la Segunda Guerra Mundial, prisioneros en campos de concentración nazis fueron expuestos a Rickettsia prowazekii, causante del tifus epidémico, que se propaga por los piojos, al virus de hepatitis A y Plasmodium spp, causante de la malaria, esto con el objetivo de crear sulfonamidas, es decir, antibióticos y vacunas contra estas infecciones. No olvidemos el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Los trágicos atentados del World Trade Center y el Pentágono antecedieron al envío de cartas que contenían esporas de carbunco, conocido popularmente como anthrax,
a oficinas de medios de comunicación y del Congreso a través del servicio postal de este país, lo cual cambió totalmente los criterios del público estadounidense en cuanto a la vulnerabilidad a ataques bioterroristas microbianos y la gravedad y los esfuerzos del gobierno federal para proteger a sus ciudadanos de agresiones futuras. La bacteria del anthrax se puede contraer de 3 maneras: a través de lesiones en la piel, al respirarlo o al tragarlo. Cada tipo de infección tiene su propio grupo de señales y síntomas. La ciencia moderna ha elaborado métodos para la propagación deliberada o el agravamiento de enfermedades en formas que desconocían nuestros antepasados. La combinación de investigación de ciencias básicas, práctica médica adecuada y vigilancia constante es un factor necesario de defensa contra tales ataques. A diferencia de la guerra biológica, una meta importante del bioterrorismo es destruir el espíritu de la sociedad, logrando infundirle miedo e incertidumbre. Vamos a adentrarnos a las especies para saber qué tipos de especies vamos a hablar conforme se va desarrollando el tema. Y quiero hacer hincapié, primeramente, en las bacterias. Todos sabemos que son organismos unicelulares simples. Son visibles a un microscopio óptico y capaces de vivir en un medio adecuado sin necesidad de valerse de otros organismos. Además, se multiplican por división, como los cocos y bacilos. Las heridas y la ingesta de alimentos infectados son las principales vías de entrada al cuerpo humano. Algunas enfermedades causadas por bacterias son tétanos, tuberculosis, salmonelosis, disentería, brucelosis, fiebre de Malta, infecciones de estafilococos que pueden llegar a causar granos, abscesos, forúnculos y estreptococos que derivan en escarlatina, faringitis o gastroenteritis. Puedes googlear alguno de estas enfermedades, pero te sugiero tener un estómago fuerte. Los virus son un tipo de parásitos patógenos no celulares mucho más pequeños que las bacterias, que solo son vistos con microscopio electrónico. Deben mancomunarse a una célula para poder manifestarse y no son capaces de crecer y multiplicarse fuera de ella. Las siguientes enfermedades son producidas por virus, como hepatitis vírica, rabia, poliomielitis, meningitis, linfocitarias, herpes, sida, etc. Los hongos son formas complejas de vida que presentan una estructura vegetal. Su hábitat naturalmente es el suelo, pero algunos son parásitos, tanto de animales como de vegetales, ya que no pueden sintetizar proteínas por sí solos. Producen principalmente enfermedades micóticas, como el pie de atleta, asma, etc. Y se manifiestan principalmente a través de la piel. Y los parásitos, que son organismos animales que desarrollan algunas fases de su ciclo de vida en el interior del organismo humano, del que se aprovechan sin beneficiarle. Algunas enfermedades producidas por parásitos son la malaria a través del mosquito o la esquistosomiasis, que es a través de los gusanos. Bueno, entonces hay que identificar estas especies que les acabo de mencionar, como son los virus, hongos, parásitos y sobre todo las bacterias. Una vez que ya hemos identificado estas especies, vamos a analizar su riesgo para ver los grupos en los que se clasifican y más adelante abordar los casos reales de bioterrorismo. Actualmente existen
3 grupos para clasificar los agentes biológicos de acuerdo a su nivel de riesgo, tomando en cuenta su grado de infectividad, facilidad de propagación y si existe una vacuna o tratamiento. Clase A. Causan elevada mortalidad. Se transmiten de persona a persona. Baja dosis infectante media. Muy infectantes al diseminarse como aerosol y por tanto tienen la capacidad de causar grandes brotes. No existe una vacuna contra el agente o en caso de existir, su disponibilidad es limitada. Potencial para producirse en gran escala. Son agentes estables en el medio ambiente. Ocasionan pánico en la sociedad y generan disturbios sociales. La clase B tiene moderada morbilidad y baja mortalidad, diseminación y transmisión moderadamente fácil, requieren una capacidad diagnóstica específica. Y bueno, la clase C, su principal característica es la manipulación genética, se consiguen fácilmente, su producción y dispersión son relativamente sencillas, tienen el potencial de provocar elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, con un impacto considerable en la salud pública. Aún no puedo creer que estoy de vacaciones en Tokio. Es una ciudad tan limpia y tranquila. No cabe duda que los sueños se hacen realidad. ¿Quiénes son esos sujetos? ¿Qué están haciendo? Ese olor es tan repugnante. ¿Para qué son los paraguas? Ay, qué extraños. Ay, ¿qué es ese olor? ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con la gente? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? El 20 de marzo de 1995, durante la hora pico, miembros de la secta Om Shinrikyo, con bolsas llenas del agente nervioso Gasarin, entraron en el metro de Tokio y soltaron el gas, perforando con afilados paraguas bolsas que llevaban escondidas en papel de periódico. En el ataque murieron 13 personas y cientos resultaron heridos. Otro ataque biológico que no fue muy grave, pero demuestra lo sencillo que es hacerlo, es en 1984. Estos fueron varios casos de salmonela en el estado de Oregón, en Estados Unidos. Y no era casualidad, sino que se trató de un ataque terrorista que utilizó la bacteria. Rajneesh era el líder del movimiento OSH, que buscaba evitar que las personas fueran a votar en las elecciones de la ciudad de Dallas, para así resultar vencedor, y qué mejor manera de hacerlo que enfermándolos. Entonces, cultivaron la bacteria de la salmonela en laboratorios y luego rociaron de forma discreta agua contaminada sobre los bufetes de varios restaurantes. Un total de 751 personas contrajeron salmonelosis, 45 de ellas de forma grave, requiriendo hospitalización. 16 de marzo de 1988. La dictadura de Saddam Hussein en Irak lanzó una serie de bombas que contenían los peligrosos gases sarín y mostaza por sobre la ciudad de Jalabja, cerca de la frontera con Irán. El ataque sobre esta ciudad de 45,000 habitantes mató a más de 5,000 personas
y entre los sobrevivientes 10.000 quedaron con graves efectos sobre el sistema nervioso respiratorio, y a medida que pasan los años aparecen efectos secundarios nuevos, o los anteriores empeoran. Los elementos básicos de las armas biológicas, que además de requerir conocimientos de microbiología y acceso a un laboratorio de buena calidad con medios de protección, son importantes para el uso de armas biológicas los elementos como una carga explosiva, una munición o recipiente que la lleve intacta y virulenta hasta su entrega, un sistema de entrega o misil, puede ser un proyectil, avión, envoltura o cualquier otro medio para hacer llegar la carga, y un mecanismo de dispersión, es decir, algo que contenga fuerza explosiva o algún mecanismo o dispositivo de aspersión. También se sabe que no se requiere una superficie mayor de 16 metros cuadrados y que su costo es 10.000 veces menor al de las armas convencionales. Así, por su eficiencia, eficacia y efectividad, son una opción atractiva para mentes perversas y deseosas de aterrorizar a la población. La única forma de combatir al terror es con información. Es por eso que es importante que todos sepamos en qué atañe este tema a todos. No importa si estás en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, en cualquier parte del mundo esto puede suceder. Es ya un hecho. El impacto directo se manifiesta en los servicios de salud por la demanda excesiva de atención y la disponibilidad de antídotos, antibióticos y vacunas en cantidades suficientes para cubrir las necesidades inmediatas. Asimismo, se debe contemplar el daño a la economía. Por ejemplo, se sabe que a raíz del atentado del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, se cancelaron miles de reservaciones aéreas turísticas por el temor de viajar en avión. The vulnerability of human populations to chemical, biological, radiological, and nuclear terrorism has been widely discussed but insufficiently studied. Current public health policies are not guided by solid and relevant information to design cost-effective programs for preventing or controlling these kind of incidents in the future. Governmental budgets are insufficient to respond to bioterrorist attacks. To face these threats, developing countries like Mexico should face strategies and devise specific preventive actions that consider the transmission dynamics of potential infectious agents likely to be used in a bioterrorism attack. La vulnerabilidad de las poblaciones humanas a terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear ha sido ampliamente discutida, pero insuficientemente analizada. Las políticas de salud pública carecen de información sólida y relevante para diseñar programas costo efectivos para prevenir o mitigar este tipo de incidentes en el futuro. Los gobiernos tienen insuficiencia presupuestal para hacer frente a este tipo de ataques. Dentro de la investigación y los protocolos del actuar ante un ataque biológico, México no tiene una estructura sólida. En algunas conclusiones de varios autores indican que México no tiene enemigos, pero que ningún país debe de estar exento a este terrorismo. Sin embargo, al entrar a la página de la Interpol, puedes encontrar videos que te dicen cómo actuar, qué hacer, qué protocolo seguir, qué hace la Interpol ante este tipo de ataques. Y hay videos que te lo explican en inglés, en francés, en español. Es importante entonces entender que realmente ningún país está exento. Aunque México, aunque Colombia, aunque Bolivia o cualquier otro país de Latinoamérica no tenga enemigos, cualquier persona puede tener acceso a esto hoy en día. Entonces,
así como lo vimos, tanto una secta que puede usar un gas o alguna persona o algún grupo de personas que simplemente quieren sembrar el terror en una comunidad, tienen acceso a estas armas que pueden terminar con la vida de muchísimas personas al mismo tiempo. Yo te invito a que pases a checar toda la información que hay respecto a bioterrorismo y que te unas al foro de discusión de Colisión Neuronal. Nos puedes encontrar en Facebook para que compartas tu punto de vista y tu sentir respecto a este tema. ¿Te sientes seguro? ¿Sabes si tu país maneja algún protocolo de biodefensa? Si conoces más casos, comparte con nosotros. Te queremos escuchar. Gracias por escucharnos. Búscanos en Facebook como Colisión Neuronal para que puedas consultar nuestra bibliografía y lecturas recomendadas. En Instagram encontrarás material gráfico como complemento a los temas que tratamos. No te olvides de seguirnos en Twitter. Soy Ale Lizal y te deseo una grata noche.